Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo audio de mi podcast más personal, Cosas y Casas. Y además, seguramente, pues hace muchos meses que no me escuchabas por aquí. Así que bueno, retomamos estos audios. No sé por dónde me estarás escuchando, probablemente en canal de Telegram, donde sabéis que siempre subo estos audios, pero además también los subo a las distintas plataformas de podcast para que todos podáis escucharlo de manera más cómoda. Y hoy, como os he anunciado en Instagram y también en Telegram, vamos a hablar de una operación de Flipping House, una operación de manual, en la que hemos sacado algo más de un 40% de rentabilidad. Sabéis que aquí hablamos con todos los gastos, pero antes de impuestos. Una operación de manual, además, en la que hemos subido el ticket. De hecho, es la operación de mayor ticket que hemos hecho hasta la fecha. Para los que me escuchéis desde las grandes ciudades, Barcelona y Madrid, bueno, para vosotros a lo mejor esto es un ticket medio bajo, pero para el resto, bueno, pues son tickets ya más bien altos y para mí pues es un poco que estratégicamente lo que buscábamos ya de hace pues un año o dos, en el que intentábamos a mismo trabajo pues ir subiendo el ticket porque al mismo porcentaje en absoluto pues es más el dinero que se gana. De hecho, en esta operación pues prácticamente hemos ganado unas 6 cifras y ya son números pues que merecen la pena, ¿no? Meterse en una reforma, en todo el trabajo que conlleva pues encontrar el inmueble y bueno, pues todos los problemas que hemos tenido que superar, como el que os voy a explicar hoy. Pero antes de ello, explicaros que esto es proyecto Ibori, que a lo mejor esto os dice mucho si seguís a Laia, mi pareja, en Ambience Studio, porque ella ha ido publicando mucho contenido a lo largo de esta operación. He publicado mucho contenido, justo lo hablaba hoy, después de la venta, pues comentando, repasando un poco la operación, y me decía que la había disfrutado muchísimo, porque es una operación, al subir el ticket, pues que se ha podido lucir mucho más pues con el mobiliario, con el diseño, la reforma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, os decía que muy atentos, estéis muy atentos al tema de Proyecto Ibori, porque hemos preparado con Laia algo que os va a encantar. No os puedo decir nada más ahora mismo, solo que es algo que no se ha hecho nunca antes y que os lo desvelaremos muy pronto, ¿vale? Para quien esté interesado, tiene que dejar su mail en Ambience Studio, ambience.studio, que es la newsletter de Laia, o en germanjover.com, que es la mía. La mayoría que estáis aquí seguramente ya estáis por ahí, así que os vamos a informar por correo y os digo muy pronto, tan pronto como en 1 o 2 semanas como muchísimo. Dicho esto, vamos a hablar de esta operación, vamos a hablar un poquito más de números, pero también vamos a hablar del problema que hemos tenido, ¿vale? Si me estás escuchando y no sabes de lo que estoy hablando, básicamente nos remontamos, vamos a hacer una cronología un poco más larga, vamos a hablar de la operación en su conjunto. La adquirimos, esta vivienda, el 18 de julio de 2024. Hace ahora 9 meses aproximadamente compramos este inmueble que se vendió súper rápido, además por encima incluso de nuestro precio objetivo. Optimista, ojo, ¿eh? Y además lo hablamos con amigos, inmobiliarias de la zona y los precios que nos daban orientativos eran más bajos de los que nosotros desde que realmente hemos vendido. No consideramos que lo hayamos vendido caro, sencillamente creemos que le hemos sacado mucha punta al diamante en bruto que era este piso, especialmente gracias al trabajo de Laia, pues con todo el diseño, toda la decoración, la magnífica gestión de la reforma que ha hecho. Bueno, al final vamos evolucionando, vamos aprendiendo, nos vamos profesionalizando cada vez más y realmente el resultado, pues como os digo, se traduce también en mayores beneficios, en mayores sorpresas al alza, como esta que os comentaba, de poder vender incluso por encima de nuestros precios objetivos. Volvamos a la cronología, 18 de julio de 2024. Compramos este inmueble en una muy buena zona de una gran ciudad. Lo vendemos relativamente rápido, una reforma pues, que se demoró pues, lo habitual, 3 o 4 meses. Y aquí muy importante, teníamos fecha de firma el 25 de marzo. ¿Qué ocurrió y por qué no hemos podido firmar hasta hoy, 24 de abril, un mes después? Si os fijáis, por tiempos, hemos tardado, es una operación que hubiésemos vendido, comprado, reformado y vendido de notaría a notaría real en 8 meses. Es un poquito más de nuestra media, pero por ahí, por ahí.
Lo ideal sería hacerlo en 6 meses. Es verdad que a medida que las operaciones son más grandes, la reforma también tiene mayor magnitud, pues también se puede complicar un poco más y alargar un poco más. Pero estamos hablando de una operación de una rentabilidad de un 40%, que si lo anualizamos, estamos hablando de más de un 60, casi un 70% de TIR anualizada. Son números muy buenos, que a mí, vamos, estoy súper orgulloso de cómo lo hemos llevado a cabo, pero hoy os quería explicar un poco lo que ha ocurrido. 25 de marzo tenemos fecha de firma. Ya habíamos visto algunos titulares de que con la nueva ley que afecta a las viviendas aquí en Cataluña, la nueva regulación, en la que pues, se han implementado nuevas medidas, ¿no? Especialmente pues, para los grandes tenedores, pues algunas firmas se estaban posponiendo. Yo vi algún titular, la mayoría de veces estos titulares suelen ser más alarmistas que otra cosa, así que pues tampoco le hice mucho caso. Sinceramente, de hecho, leí el titular y ni me leí el artículo porque además era en algún periódico pues, de dudosa procedencia, así que decidí pues ni leerlo, ¿no? Pero bueno, me quedé con la noticia esa. Y sí que es verdad que cuando íbamos a firmar, creo recordar que el día de firma, la primera firma, el 25 de marzo, era como un martes o un miércoles o algo así. Y el viernes, pues nos dice la notaría, oye, no hay problema, lo único que tienes que presentar un certificado que ahora, pues todas las sociedades, todas las empresas que vendan un inmueble en Cataluña tienen que presentarlo. Esto se solicita al registro y lo preparan pues en 24 o 48 horas como cualquier nota simple, así que no hay problema, lo vais a tener. Nosotros tranquilos porque en aquel momento nosotros teníamos 4 inmuebles, uno de ellos además es un local, con lo cual pues no nos preocupaba en exceso. Es verdad que pedimos ese certificado al registrador y nuestra sorpresa es que el día antes de la firma nos llega ese certificado donde aparecía que teníamos 10 inmuebles. Es un certificado, o era un certificado porque ha cambiado, pero el que nos mandaron en ese momento era un certificado muy escueto donde solo decía un número de referencia por inmueble y no especificaba nada más. Yo, que me había leído la normativa, sabía que si tú tenías entre 5 y 10 inmuebles en ese certificado, en Cataluña no está claro si eres gran tenedor o no. Dependerá de dónde estén ubicados esos inmuebles. Y sencillamente la normativa dice, oiga, no hay problema, lo que tiene que hacer usted es, en sede notarial, presentar justificación de que esos inmuebles están o no en una zona tensionada y por lo tanto usted es o no un gran tenedor. Dicho de otro modo, yo si tengo 6 inmuebles en Cataluña, no está claro si soy gran tenedor o no. Si están en una zona tensionada, sí que lo soy, porque 5 inmuebles o más en zona tensionada te convierten en gran tenedor, pero en cambio, si hubiese tenido los 6 inmuebles o incluso 9 inmuebles en zonas no tensionadas, yo no sería un gran tenedor. Entonces, como yo sabía esto, dije, no hay problema. En este caso aparecen 10 inmuebles, pero ya no son nuestros. Estos son inmuebles que están vendidos. Como los teníamos identificados, vale, pues vamos a justificar en sede notarial que esos inmuebles se han vendido y listo. Nosotros preparamos toda la documentación, avisamos a todos, el notario, el registrador, todos nos decían que la operación perfectamente se podía firmar, lo veían correcto, así que informados todo el mundo y nosotros con la documentación nos presentamos el día de la firma en notaría. Pues como ya sabéis, el desenlace no pudimos firmar y el motivo fue que la gestoría del banco, pues en contra de lo que podía opinar el notario o el registrador o incluso nosotros, decidió por curarse en salud no firmar, a pesar de que nosotros podíamos justificar que no éramos grandes tenedores, no se fiaban por si en algún momento pues alguna de esos inmuebles que ya habíamos vendido previamente pues tenía algún defecto en la inscripción y finalmente no se inscribía. En realidad, pues no le faltaba parte de razón, ¿no? Si esos inmuebles tienen un defecto en la inscripción, por el motivo que sea, no se iban a inscribir y nosotros pues seguimos teniendo la titularidad registral, de algún modo, ¿no? De esos inmuebles y por lo tanto legalmente ante la ley hubiésemos sido grandes tenedores. Así que esa fue la postura de la gestoría. Sabéis que ellos pues se curan en salud, tampoco se van a tomar riesgo, sin más. Nosotros automáticamente nos pusimos manos a la obra para investigar por qué esos inmuebles que nosotros habíamos vendido hace ya pues 4 meses, porque efectivamente los que me sigáis de hace más tiempo, pues podéis haber intuido que eso hace referencia al edificio que compramos, reformamos y vendimos el año pasado, en el que había 8 unidades. Bueno, pues básicamente después de consultar con el registrador, había situaciones de lo más variopintas, pero básicamente, pues uno, que el comprador
no había presentado haber liquidado el ITP en el registro y por lo tanto el registrador pues no quería inscribir esa compraventa. Otro porque la gestoría había presentado la documentación y faltaba algún documento y no lo habían presentado. Y el otro, bueno, cada uno tenía sus motivos, pero al final nos estaban fastidiando a nosotros, aunque nosotros no teníamos nada que ver con todas estas historias. Bueno, básicamente nosotros lo que hicimos fue remar, hablar con todos ellos, explicarles, trasladarle la responsabilidad a cada uno de ellos para que entendieran que por culpa de pues esta situación no se podía vender otro inmueble y afectaba a una pareja que son los que hoy finalmente sí que han podido comprar, ¿no? Bueno, Laia, no sin haber ido pues como 7 o 8 veces al registro, no sé cuántas llamadas, no sé cuántas mails y pues alguna caja de bombones en agradecimiento al buen trato que nos han dado, por si alguien nos escucha del registro aquí, pues que sepan que estamos súper agradecidos con la gestión que han hecho, porque realmente ellos han remado también para ayudarnos y que hoy finalmente hayamos podido firmar. Como veis, estas leyes que están hechas en principio para proteger al débil, ¿no? A esa persona que, bueno, pues que quiere comprar un inmueble y estamos viendo pues que estamos teniendo una crisis muy grande inmobiliaria, tanto en alquiler como en compraventa, por los precios que están subiendo en España. Bueno, pues en Cataluña han decidido tomar este tipo de medidas, que algunas de ellas incluso podrían pues, parecer que tienen sentido, pero fijaros lo que está ocurriendo aquí. Lo primero es que nos obligan a presentar un certificado conforme no somos grandes tenedores. En este caso, bueno, pues nos han paralizado la operación, nos ha tocado trabajar a todos y lo hemos resuelto. Pero ¿qué hubiese ocurrido si nosotros sí que hubiésemos sido grandes tenedores? Bueno, pues básicamente la Generalitat, igual que ya ocurría hasta ahora con los fondos de inversión, las entidades bancarias, cuando vendían un inmueble, tiene la Generalitat el derecho de tanteo y retracto durante 2 meses, en el que, en las mismas condiciones en las que nosotros hubiésemos vendido ese inmueble, tienen el derecho preferente de quedárselo. ¿Qué hubiese ocurrido? Porque, bueno, también os digo que es altamente improbable que se queden un inmueble de estas características, pero da igual, esto le puede afectar a cualquier tipo de inmueble, es lo mismo. ¿Qué hubiese ocurrido si la Generalitat decide ejercer ese derecho? Pues que esta parejita, a esos que quieren proteger, esta familia que quería ir a vivir allí, hubiesen visto como la Generalitat, de manera totalmente injusta, se quedaba un inmueble después de que ellos han negociado el precio, llevaban mucho tiempo, llevaban más de un año buscando un inmueble, han conseguido dar con el inmueble que les encajaba, han tramitado la financiación, seguramente han incurrido en ciertos gastos. Bueno, pues parece que la Generalitat tiene un derecho a quedarse ese inmueble. Realmente, a nosotros no nos hubiese afectado, más que hubiésemos pospuesto la compraventa, porque lo que dice esa ley es que tienen derecho de tanteo y retracto, o sea, que se pueden quedar en las mismas condiciones que nosotros lo hemos vendido, o sea, que nosotros hubiésemos vendido el inmueble por el mismo precio. O sea, que a nosotros el único impedimento son todas esas trabas burocráticas como la que os acabo de describir y que hubiésemos tenido que esperar esos 2 meses a que la Generalitat dijese si se lo compra o no. Nos hubiese afectado esa TIR que os explicaba antes, pero bueno, tampoco es tan dramático. Pero sí que me parece dramático y para ponerse pues las manos en la cabeza que qué norma, qué sentido tiene esta norma cuando los perjudicados hubiesen sido los compradores que son a los que realmente se está intentando proteger. O sea, es un sinsentido que hace que no entendamos, o sea, que realmente con esta, pues se ve claramente, ¿no? Que están legislando solo para sacar el titular de que intentan, pues, impedir pues, a los especuladores trabajar, etcétera, etcétera. Bueno, en cualquier caso, nosotros a lo nuestro seguimos trabajando. Quiero mandar un mensaje totalmente optimista. Nosotros este año vamos a hacer, si no el mejor año, probablemente, bueno, yo creo que sí que va a ser el mejor año. Tenemos 3 operaciones en Arras, 2 que se están reformando ahora mismo, 2 pisos de high ticket tipo este que acabamos de vender. También, fijaros además que estamos haciendo, estamos haciendo ya todo high ticket. ¿Por qué? Primero por una lógica de estrategia, como os decía antes, y es algo, antes de estas regulaciones, nosotros ya estábamos intentando subir el ticket. Por lo que os comentaba antes, ¿no? De a misma inversión y mismo porcentaje de beneficio, mayor beneficio en valor absoluto, ¿no? Como os hablaba antes, pues incluso hasta 6 cifras en esta operación, ¿no? Por esto ya para nosotros se pone mucho más interesante el hacer las operaciones de flipping house. Pero fijaros, ¿qué hemos hecho? Pues ahora sí que sí, ya queremos que la mayoría de operaciones, obviamente si nos llega una operación muy clara como o alguna de las que tenemos en Arras, y no sea de high ticket, pues la vamos a coger, pero no va a ser lo que vamos a buscar. Nosotros buscamos ahora ya, pues cuanto mayor el ticket, mejor. Y evidentemente edificios no queremos porque hay el ITP del 20%. Al final,
van consiguiendo, pues nosotros, como el agua, vamos adaptándonos. Y ojo, si luego regulan otras cosas, pues oye, nos iremos a otro lado. No operaremos en Cataluña, que es algo que ya estoy haciendo con coinversiones con otros inversores. O sea que al final yo quiero lanzar un mensaje optimista. La inversión va a seguir existiendo, van a seguir habiendo oportunidades, a pesar de las trabas, como os decía, para nosotros va a ser el mejor año con prácticamente total seguridad. Acabamos de reservar dos operaciones literalmente del mayor ticket que hemos reservado nunca. O sea, estamos subiendo todavía más el ticket, ahora sí, pues animados por estas regulaciones. ¿El resultado? Pues no, pues que estamos transformando viviendas de alto standing. A lo mejor ellos consideraban al regular que nosotros no hacíamos nuestro trabajo, que no era útil el reformar una vivienda que estaba fuera de mercado, darle pues esta parejita que ha comprado hoy pues 20, 25 años de vida, pues de buena vida a esa vivienda de nuevo. Bueno, pues lo vamos a hacer con inmuebles de high ticket y se va a beneficiar pues el que pueda pagarlos y los inmuebles de bajo ticket pues o se quedarán ahí o, ojo, que muchos de los que me estéis escuchando, si sois avispados, si sois listos, aprovechad la ocasión, porque fijaros que a río revuelto, pues ya sabéis que hay ganancia de pescadores. Entonces, todo esto que nosotros nos movamos de mercado y otras personas hace que surjan oportunidades. Así que, oye, yo creo que hay que ser optimista, hay que darle la vuelta y entender cómo nosotros podemos aprovechar la situación, que os aseguro que hay muchísimas oportunidades ahí fuera esperándos. Bueno, hecho este resumen, espero que os haya gustado y espero también retomar estos audios que me encanta compartir con vosotros, pero que os podéis imaginar que con tantas operaciones, con Nexia Prop, sabéis, esta empresa en la que estamos ayudando a muchos de vosotros inversores a comprar vuestros inmuebles y además tenerlos en alquiler con una gestión totalmente pasiva. Para nosotros está siendo un grandísimo reto montar esta empresa con un equipazo que estamos montando, pero eso también pues, supone un reto, ¿no? El montar ese equipo. Estamos dedicando mucha energía a ello y a veces pues, hace que no tengas tiempo suficiente para poder, pues, por ejemplo, publicar estos audios. Pero que sepáis que me encanta, que he preparado muchísimo contenido que voy a publicar en las próximas semanas en YouTube. Imagino que me seguís por ahí, si no, estad atentos, porque uno de los contenidos va a ser un reportaje, un vídeo que hemos preparado Laia y yo en esta misma operación, Proyecto Ivory. Vamos a analizarlo, lo vais a ver en vídeo y en imágenes. Vamos a explicar muchas más anécdotas de lo que ha sido esta operación y también os vamos a dar más detalle de los números. Así que ya sabéis, suscribiros, antes os decía las newsletters, ambience.studio, ambience.studio, lo repito, lo voy a dejar también en la descripción de este audio y germanjover.com. Por ahí os vamos a ir informando de todas las novedades que os aseguro que tenemos muchísimas. Un abrazo a todos y seguimos el camino de la inversión. Un abrazo.